Desde aquí, usted y yo, desde que nacemos, realmente lo que hemos recibido de Dios es un regalo, la vida. O sea, la vida es un regalo de Dios. Por eso cada domingo, usted y yo como cristianos presbiterianos de la primera iglesia presbiteriana y seguramente de otras también, damos gracias por la vida. Por eso celebramos los cumpleaños, dando gracias a Dios por la vida. Pues porque es un regalo de Dios. Entonces, ese es un regalo maravilloso y bellísimo del Señor. Tal vez el más importante de los regalos. No sé si el más valorado, el más bendecido, el más agradecido, no sé. Pero es el más importante. Sin Él, pues usted y yo pues, simplemente no somos. Y todo lo que viene y todo lo que queremos y todo eso tiene que estar fundamentado en la vida y en una vida específica y especial. Entonces, esta es la primera cosa. El Señor nos regaló la vida. Vinimos a este mundo y en el contexto que nos tocó, ¿ya? En el que de alguna manera estamos ya 19, 18, 60, 50 y algo, 30 y pico, en mi caso 42. Eh, bueno, nosotros tenemos un buen tiempo de estar aquí. Y ese tiempo, de alguna manera, es el tiempo de vida. Muy bien. Para los muchachos que me están escuchando, esto es mucho más importante aparentemente. Pero no. Estoy hablando incluso al señor Exomo que tiene 98, que no sé cuánto tiempo le queda. Puede ser mucho más poquito que lo que le queda a los jóvenes que están aquí o en cualquier lugar en donde están escuchándonos. Seguramente. Pero, qué es la vida sino un regalo del Señor maravilloso? La pregunta es, ¿cuánta conciencia tenemos de ese regalo de Dios? ¿Cuánta conciencia tenemos de que lo que estamos viviendo, cuando respiramos, cuando comemos, cuando vamos, cuando venimos, cuando pensamos, cuando soñamos, cuando proyectamos, estamos básicamente sacando provecho a la vida que el Señor nos regaló? Cuando compartimos con otras personas, cuando tenemos la bendición de tener amigos, amigas, de compartir con otra persona, de alegrarnos cuando alguien nos visita, de alegrarnos cuando visitamos a alguien, de alegrar al que visitamos. Esas cosas están relacionadas con la vida. Entonces, por eso, la primera cosa que nosotros vimos era, necesitamos revisar que cuando comenzamos a vivir, nosotros tenemos que saber que lo que Dios quiere es que vivamos bien, abundantemente, como el Señor nos dijo, ¿se acuerdan? Y yo os daré vida y vida en abundancia. Y eso está relacionado con mi manera de ver y entender la vida, ¿ya? Mi manera de vivir esa vida. Cuando agradecemos al Señor, también le pedimos, Señor, ayúdame a vivir esta vida. O sea, usted no puede tener 18 años y ser una niña amargada o un muchachito amargado. ¿Cómo por qué? O sea, ¿en serio? ¿A los 8 años ya está amargado? ¿A los 9 años ya no quiere vivir? A ver, ¿qué es lo que le pasa a usted, peladito? O sea, el ejercicio aquí está. ¿Por qué me estoy amargando tanto la vida? ¿Por qué yo la estoy haciendo tan chiquitica y tan a pedacitos? Miren lo que dice la Biblia. Nosotros estamos manejando una vida para supervivirla. Es decir, para vivirla con toda la bendición del Señor, para vivirla con mucha alegría. ¿Por qué nos amargamos? Bueno, la amargura, la tristeza, la ansiedad, el mal genio, todo está conectado con una cosa que bloquea la bellísima vida. Se llama el miedo. ¿Mm? Eso está claro en la Biblia. Está muy claro en la Biblia. De hecho, eso es lo que más recomienda a Dios desde el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento. No temáis. No temáis. Preguntas hacia la vida. Comenzamos con preguntas hacia la vida. Las preguntas las hacen los padres, pero luego usted de chiquitico comienza a hacerse preguntas. ¿Ya? A veces no tenemos tanta conciencia. Por eso cuando el hijo pidió al padre que le diera la vida, dice que pasó un tiempo, que es el tiempo de la niñez, en la parábola del hijo pródigo, pasó un tiempo y luego asumió sus cosas, tomó la vida, o sea, tomó la herencia del Padre Dios y se fue a vivir la vida como él consideraba vivirla. Entonces, en este ejercicio lo que está diciendo el Señor es, bien, ustedes deben entender que la vida se debe vivir sin miedo si quieres vivirla
plenamente. ¿Y por qué miedo a qué? Pues miedo a tantas cosas. Miren, ustedes cuando todos estamos empezando a crecer, comienzan a aparecer retos y necesidades. Ojo con esto, retos y necesidades. Los retos son los que por comparación, bueno, ¿y usted qué? ¿Va a estudiar? Por ejemplo, ya comienzan a presionar a los niños. A los 5, a los 6, ¿ya sabe leer? ¿Ya sabe escribir? ¿Ya se sabe sumar? Entonces, ya comienza el miedo y la ansiedad. No sé. Y el niño dice, ay, pero es que mire, comparación, ¿se acuerdan? El niño del vecino tiene 4 años, ya sabe leer, sumar, restar, multiplicar, dividir, y usted ni siquiera todavía sabe las vocales. Ahí comienzan los miedos por comparación. Esos son los miedos de casi toda nuestra vida, los miedos de comparación. Es decir, yo comienzo a mirar al otro, veo que el otro va adelante o está cumpliendo expectativas. Eso es una cosa horrorosa. ¿Ya? En este ejercicio, cuando hablamos del miedo como tal, estamos pensando en qué es lo que pasa con el otro, las expectativas que tienen sobre mí, y eso obviamente genera una ansiedad rara. Y también los miedos por necesidad. Pues obviamente en la misma línea. Es necesario que yo aprenda tal cosa. Es necesario que a esta altura yo esté en tal cosa. Entonces cuando las personas dicen, ¿en qué grado está el niño? Entonces dice, está en primero de primaria. ¿Y cuántos años tiene? Porque es que, o sea, el prójimo es muy... tiene 7. Está atrasadito, ¿no? Está atrasadito. Porque mi niño tiene 7 años y ya está en segundo de primaria. Ay, por Dios. Y eso hace que no solamente en los padres, sino en el mismo niño que apenas está comenzando a vivir, se comiencen a generar unas expectativas y necesidades que ni siquiera interesan, pero sí interesan para la gente, y comienzan ustedes a recibir un montón de presiones que hacen que la vida pues ya no se esté viendo tan, ya el niño tiene estrés, o sea que yo voy a estar en segundo de primaria, o sea que ya voy a salir del preescolar. O sea, ustedes ponen a pensar a los niños y la sociedad ya comienza a poner a pensar a los niños en lo que no tienen que pensar. Y ustedes imagínense eso y extiendan rápidamente eso, porque no tengo tiempo. Extiendan eso al montón de expectativas y necesidades que se le ponen a las personas. ¿Y por qué no tiene? Y ya usted a esta altura y no tiene. Entonces usted a los 17, 18 años le empiezan a preguntar, ¿y novia? No, no tengo. Pero 18 y ni siquiera una amiguita, ni un besito. Y las personas y los muchachos comienzan a generarse ansiedades a partir también de la comparación, porque mi amigo sí ha tenido y la amiga ha tenido y en cambio yo no. Esos miedos hacen que usted y yo no disfrutemos la vida, pues si no ha aparecido una persona, pues a ver, ya, sí, tengo 25 y todavía no tengo novia, debe ser gay. No, simplemente no quiere, debe ser que es raro, debe ser que es feo, debe ser... Y ese ejercicio hace que usted tenga miedo. Sí, exacto. Entonces, ustedes quieren que profundicemos eso, hay un montón de cosas que decir sobre este asunto. Pero el ejercicio del miedo, el ejercitarse en el miedo, hace que usted y yo bloqueemos la felicidad. El vivir bien. ¿Ya? No es frescura, no es cambiarlo por desidia, no es cambiarlo por negligencia, no es cambiarlo por vagabundería. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Ves? Si el niño aprendió a los 6 años, a los 5 años a leer y a escribir, y el otro aprendió a los 3 a hacer operaciones algebraicas, gloria a Dios por cada uno, pero o sea, en serio, a mí no me preocupa. Si mi hijo, escuchen bien, si mi hijo a los 7 años apenas estaba aprendiendo a leer, la gente dijo, no, de verdad está muy atrasado. Aprendió a leer, aprendió a escribir. Bueno, sí, aprendió a escribir. Y está manejando las cosas, o sea, no hay que presionar porque simplemente haya que presionar. Y por eso el asunto de padres, hijos, hermanos, gobierno, instituciones, iglesia, la iglesia. ¿Cuántas horas oras tú en el día? ¿Cuánto ayuno has hecho, hermano y hermana? Y usted dice, no, y entonces por comparación otra vez dice, no, qué miedo, Dios no me debe querer igual como al hermano.
ese hermano es un siervo de Dios, ora y ayuna, ¿usted qué va a saber? La comparación es horrible. Paremos con este asunto porque es solamente un resumen. Si ustedes quieren podemos revisar esto, pero este tema del miedo es fundamental. Y se lo estoy planteando a usted, mi querido hermano y mi querida hermana. Cuando ya pasó todo, cuando usted dice, pero ¿qué nos toca a nosotros, pastor? Usted está hablando solamente con los muchachitos esos de 18, 19, 20, 25 años, y nosotros, los jóvenes de 60, los muchachuelos de 75, que ya tenemos pensión, que ya están muy... ustedes tienen otros miedos. El miedo a las enfermedades, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a tantas cosas, el miedo a que se vayan, el miedo a que se casen, el miedo a que no se casen. Entonces, ahí está el problema, porque yo estoy fundamentado en el miedo a que me deje, el miedo a que no me deje. Esos ejercicios hacen que mi vida se haga harta, se haga pedacitos y no viva intensamente. Eso me hace amargado, eso me hace timorato, eso me hace odioso, eso me hace envidioso. Eso me hace, todas esas cosas que les estoy diciendo, celoso, todas esas cosas se fundamentan en el miedo. Todos esos defectos se fundamentan en el miedo. Párenme bolas, hermanos. Porque de eso se trata el Evangelio, vivir intensamente. Y el Evangelio nos lo trajo el Señor como mensaje para vivir en abundancia. Chinas malcriadas, chinos odiosos, chinos envidiosos, chinos amargados, gente que no quiere vivir a los 22, a los 18, a los 15. Es que y de familias cristianas me parece un poquito el colmo, cuando realmente el Señor nos trajo un mensaje para vivir abundantemente, supervivir. ¿Está bien? Si seguimos con el miedo, va a bloquear cualquier cantidad de cosas. ¿Cuál es nuestra tarea? Y ustedes pueden seguir trabajando, y si tienen preguntas sobre esto, háganlas, pero realmente nosotros tenemos que decir no más miedo. ¿No más miedo a qué? ¿A qué? ¿A qué, hermanos? Ya, no importa la edad que usted tenga, hay miedos, sáquelos, revíselos, identifíquelos. Y algunas cosas simplemente no tenemos que ponerle cuidado. ¿Ya? O sea, estoy asustado porque me estoy volviendo viejo. Y entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo se hace? Pues, o sea, como el tiempo pasa y pues uno se vuelve viejo. ¿Cómo hacemos, hermano? El miedo tiene que ser una cuestión puntual. ¿Ya? Usted puede tener miedo, acuérdense que hablamos de eso, hay miedos naturales. Tengo miedo de pasar por esa calle porque está oscura y hay como 4 tipos ahí esperándome con cuchillo. Bueno, pues obviamente sí hay que tener miedito por eso. Y es mejor no pasar por ahí. Pero hay otras cosas que son miedos, lo que llaman miedos infundados. El miedo bloquea la maravillosa fuerza de la vida. Y necesitamos revisar eso. ¿Está bien? Jóvenes, niños, adolescentes, adultos. Usted no siga pensando en las expectativas de otro o en la comparación con otro. Eso es feo. Eso es horrible. Miren, voy a darles un secreto. Para solamente algunos tipos de miedo. Porque podemos hablar mucho más de esto. Yo he visto a unos señores feos. Pero en serio, bien malucos. Que físicamente dice de verdad, el señor es buena gente, pero en serio, pues, o sea, pero casados muy bien, con mujeres muy lindas, muy buenas en un matrimonio. ¿Qué le pasó a ese señor? Pues que no tuvo miedo. No tuvo miedo a hablarle a la bonita. No tuvo miedo de enamorar a la bonita y a la buena persona, a la bonita y a la interesante mujer. Y pues, como no tuvo miedo, ella le paró bolas y tienen un hogar muy bonito y a ella le parece lindísimo él. ¿Ven? Es el miedo el que estorba a la gente. Es el miedo al que no le permite a las personas ser. El miedo bloquea cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier expectativa, cualquier cosa puntual que usted quiere. Muy bien. No puedo demorarme más en esto, pero esto era de lo que se trataba. ¿Está bien? Entonces, si quieren ustedes profundizar en esto, lo hacemos, no hay problema. Siguiente punto. ¿Qué horas tenemos? Estoy pensando en el tiempo. 7:56. Ya, muy bien, me queda solamente para esto. Vamos a seguir mirando esto. Si ustedes revisan el asunto y quieren volver otra vez al primer punto, pues lo hacemos. Pero, porque es cierto, tenemos mucho que hablar de esto. Y ustedes notan que la primera vez que yo hablé de ese asunto, pues no, hoy hablé de otras cosas que no he hablado en la primera vez. Por eso estoy intentando hilar también.
El segundo elemento es el tema del placer. ¿Por qué uno el placer con la super? Pues porque es muy bacano, es muy chévere que uno diga, este mundo está hecho para nosotros, o sea, el regalo de la vida que Dios nos dio, o sea, el Señor nos regaló la vida y nos regaló esa vida para que nosotros la disfrutáramos, la gozáramos, hermanos, señoras y señores. Y la gozáramos con alegría, con la bendición de saber, ¿a partir de qué? A partir de unos sentidos. ¿Recuerdan? O sea, sin los sentidos nosotros ¿cómo podríamos disfrutar? O sea, ¿usted cómo puede disfrutar un sancocho? Que diga, sancochito. ¿Cómo podían? Necesita el sentido del gusto, del olfato para oler pues, el sancocho rico. Eso es el ejercicio de la vista para decir, pues, o sea, estéticamente un sancocho, pues no es que diga qué precioso, pero genera una sensación de placer porque debe saber muy rico. Está bien sin verlo, solamente verlo, viéndolo, perdón. Y eso, el gusto, eso son cuestiones de los sentidos. Entonces nosotros dijimos, bien, señoras y señores, esto es un asunto de síntesis, pero dijimos, claro, en todo, el contacto, la bendición del oler, del saber, del tocar, del ver, eso es placentero. ¿Qué pasa con el tema del placer en la vida? La religión, los puritanismos, los fanatismos, bueno, un montón de cosas, comenzaron a decirle a las personas, desde el niño pequeñito, ese muchachito chiquitico, muchas cosas que no siendo malas, se le empezaron a calificar como malas. Que no siendo perversas ni pecaminosas, se le empezaron a calificar como tal. Entonces, por ejemplo, un niño disfrutaba profundamente de salir en bola por el patio. Un niño de 3, 4, 5 años. Se quitaba la ropa y de pronto la mamá veía al niño o a la niña y venía y le pegaba diciéndole que eso era malo, que eso era pecado, que ya se estaba portando como una vagabundita o como un vagabundito. Y pues el niño no entendía si uno de los placeres, a ver hermanos, en serio, si uno de los placeres de la vida es andar pues así como Dios nos trajo al mundo. A mucha gente le gusta eso y mucha gente me ha confesado que una de las cosas que más le gusta es andar en su privacidad, pues así liviano, ligero de ropas, ¿sí? Pero nosotros le hemos puesto culpa a casi todo y hemos bloqueado el placer con la culpa. Pero cuando hemos bloqueado el placer con la culpa, y aquí me tengo que quedar porque se me fue el tiempo, al bloquearlo con la culpa, empezamos a satanizar y a pecaminizar muchas cosas que no deberíamos, cometiendo un error gravísimo, y es que cuando nos sentimos culpables tenemos dos opciones, y es no hago nada, me vuelvo un mojigato, un solapado, y entonces simplemente no hago nada, o suelto todos mis deseos, me excedo en todas las cuestiones, y entonces cuando me dijeron, hey, es que, imagínense, voy a poner un ejemplo. A las personas que estábamos asistiendo a algunas iglesias hace muchos años, nos decían, a los jóvenes, nos decían, mire, el licor, el alcohol es del diablo. Cuando usted toma una copa de vino en Navidad, o cuando usted toma una cerveza en un sábado por la tarde, y usted toma el primer trago, o de vino o de cerveza, ojo que a mí me enseñaban eso en la iglesia, ¿no? Se le mete el diablo. O sea, solo con el primer trago ya se le mete el diablo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente eso era una cosa horrible. ¿Por qué qué? Pues porque si alguna vez en algún momento yo me tomaba un trago de cerveza o me tomaba un vino, yo me sentía muy culpable. ¿Por qué? Porque tenía el diablo dentro. Porque estaba endemoniado. Ustedes se pueden imaginar un niño de 8, 9, 10, 12, 13 años pensando de manera tan terrible, eso se llama culpa.
Una culpa impuesta por otros, la culpa impuesta por los profesores, por los padres, por los clérigos, que hacen que el disfrute de la vida se vuelva un lío muy complicado. Hay personas que simplemente comienzan a negarse casi todos los placeres, y hay otros que por cansancio, por fastidio, por ser contestatarios, por aburrirse de tanta prohibición, se van al otro extremo. Y entonces no se toman su vinito, sino se toman 3 botellas. Y entonces no comparten sino se vuelven unos glotones consumidores de lo que sea. Y ahí es donde aparece pues los excesos, y obviamente no está el placer, porque todo eso es compulsivo, y lo que es compulsivo es sufrido. ¿Ven? Entonces por eso es tan importante que entendamos que el disfrute de la vida tiene un orden maravilloso, y que si todo el mundo se da cuenta cuando está, por ejemplo, voy a plantear eso entre los presbiterianos, porque los presbiterianos no son tan, o sea, no, ellos son un poquito jalones de alcohol, ¿no? Los pentecostales que nos están escuchando, por favor, no me pongan cuidado de este pedazo, cierren por favor ahí sus micrófonos. Pero ¿cuál es el problema con los que no son capaces de entender que hay un límite? ¿Ya? Entonces el placer se convierte en una adicción, en una cosa que los hace sufrir, porque no son capaces de parar. O sea, si yo me tomo 1 o 2 tragos y me siento ya que ya está suficiente, ya es suficiente. No, eso hay que bajárselo todo, hay que gastarlo en todo. Y esos son los extremos inmundos de gente necia, bruta, tonta, que considera que eso es maravilloso, que eso es sí, que eso lo hacen todo el mundo, que así se emborrachan todos mis compañeros, que así se emborracha toda la gente, los amigos de oficina, los compañeros de la universidad, los compañeros del trabajo. O sea, sí, claro, es que todo el mundo se volvió necio con eso. Nadie tendría que emborracharse en salidas donde hay consumo de alcohol, nadie. ¿Por qué tiene que emborracharse usted? ¿Por qué tiene que perder los sentidos? Los sentidos, ¿sí ven? Perder los sentidos. Si era para disfrutar un tiempo alegre entre familia, entre amigos, y no para volverse loco, no para enfermarse, no para el otro día estar valiendo 5, o no para en la misma noche perder todo un montón de cosas bonitas que se podían haber disfrutado en diálogo, en compartir, en tertulia, porque está en el baño, porque está literalmente perdido, porque está tirado como un literal marranito después de comer en un rincón borracho. A ver, señoras y señores, a ver, jóvenes inteligentes allá que me están escuchando, a ver, señores treintones, cuarentones, cincuentones, que consideran que esa es la manera de vivir la vida. Eso no es placer, eso es adicción, y eso hace daño, y eso bloquea lo que realmente quiere el Señor. Eso genera culpas impresionantes, porque se hacen cosas, porque se dicen cosas, porque se demuestran cosas que hacen sentir mal a la persona. ¿Saben qué? Vamos a seguir hablando de esto, y me parece muy importante que paremos en cosas muy puntuales. Revisemos estos 2 aspectos que están muy ligados.